Bienvenidos a Stock Disponible, conversaciones necesarias en este Chile que construimos entre todos. El living ciudadano se transforma en una sala de clase. ¿Dónde está la campana, director? Ahí está la campana porque usted lo sabe. Viene el poder de la historia. Profesor Peralta, acá estamos. Oiga, esta es mi última clase como alumno, que soy casi un alumno de intercambio. Un alumno de intercambio. Porque sí. El alumno titular, que no ha presentado comunicación alguna. No, alguna, desapareció. Desapareció. Missing. Missing. Claro, no nadie se supo sabe. nada. Nadie se sabe. Estaba buscando por los patios y no hay huella de... No hay vuelta, no solamente en el colegio no está, pero No, le cuento una cosa. Dígame. Vuelve la próxima semana. Ah, ya. Así que ahí viene. Y yo, por lo tanto, voy a tener esta última clase. Y como la última clase, bueno, acá tiene la manzana clásica. Ah, muchas gracias. Pero no me Ya, quiero ya. quedar solo con la manzana. Ah, sí. Sí, quiero Ya. además A entregarle, para que este momento sea memorable, Ya. como en mi última clase con Muy usted, bien. le entrego un membrillo. El clásico membrillo. Un clásico membrillo. Esta es la dupla docente, ¿no? Sí, pero además yo quiero decirle Ya. que no quiero quedar corto y en representación de todas las personas que nos están viendo, Ya. también le quiero entregar A ver. un regalo especial. A ver. Que A ver. este melón. Yo sé, profesor, que usted sabrá darle un muy buen uso. Yo haré un buen uso de ese melón. Como buen profesor universitario, Por usted sabe, supuesto. ¿no?, que obviamente acá está el melón. Mis un recuerdos, melón tuna. los recuerdos de estudiante universitario. Absolutamente. ¿Y usted como profesor? Usted estuvo en la Casa de Bello, ¿cierto? Claro. Claro, bueno, ahí fueron muy utilizados. Los mis melones, tiempos. sí, los melones Sí, tienen sí. múltiples usos. Sí. Usted le dará un buen uso. Yo le voy a dar buen uso. Me parece bien. Pero Estupendo. antes de que le dé ese buen uso, Ya. vamos con el tema de hoy. Ah, por Mire, supuesto. y tenemos este titular para A ver. poder introducir. Voy a dejar el melón acá. Exacto. El cuento chino partió con la vida. Fíjese, una nota de Juan Diego Montalva Ajá. señala que antes de Iracy Hasler fueron los alcaldes de derecha los que ejercieron como los principales promotores del acercamiento con la comunidad china residente en Santiago. Más de 2 décadas de amistad que partió con Joaquín Lavín y el Mall chino. Pero ¿será, digamos, profe, este el inicio con Lavín o se remonta a tiempos más atrás? Sí, se remonta hace un buen tiempo atrás, ¿Ya? pero con una característica interesante que A yo ver. diría que este reportaje lo muestra, que las relaciones de Chile con China y de autoridades o personeros chilenos con China y viceversa ha sido transversal y Perfecto. sumamente pragmática. Ahora, para estos efectos, entonces, demos vuelta a la pizarra y cuéntenos de qué va a Vamos. tratar esta clase, porque tengo que Claro. notar con atención. Muy bien. A ver. La historia de Chile y China. ¿Qué tal? Los vínculos de Chile con China, la historia común. A ver, ¿y dónde empezaría esta historia, profe? Bueno, a ver, la presencia de una comunidad china o de chinos en Chile fue muy escasa históricamente y viceversa, ¿no? Debido a la distancia. Recién hacia mediados del siglo XIX, 1845 por ahí, se establece en la ciudad entonces denominada de Cantón, ¿no? Ya. En un puerto en el sur de China, un puerto comercial muy activo, un consulado Ah, chileno. ¿no? Perfecto. Por las relaciones comerciales, esta, digamos, vocación marítima chilena. ¿y en qué gobierno fue? Eso es en el gobierno de don Manuel Bulnes, Ah. que es un gobierno también de mucha expansión en el sentido de la llegada de colonos extranjeros, cuando llegan los alemanes a Valdivia, la ley de colonización, la ocupación, como se sabe, la instalación de la soberanía chilena en el estrecho Magallanes, ¿no? Con el fuerte Bulnes y luego Punta Arenas. Entonces, es en ese contexto histórico que comienzan las primeras relaciones de Chile con China, ¿no? Ya. Pero, profe, antes de esto, siempre se ha hablado del tráfico de culíes. ¿Qué es sí, eso? Sí. Bueno, culíes es un nombre despectivo, ¿no? Que se Ya. le daba a trabajadores chinos que iban a trabajar al extranjero y que llegaron al continente americano en grandes cantidades en la segunda mitad del siglo XIX para realizar labores muy pesadas que los nacionales evitaban, ¿no? En ese sentido era mano de obra barata, tan barata que incluso llegó a ser una mano de obra semiesclava. Mire, ahí de hecho hay ilustraciones respecto de estos trabajadores. O sea, claro, era mano de obra barata,
Además entiendo que en un contexto donde se estaba aboliendo la esclavitud, obviamente, en nuestro continente, Sí. y esto podía ser como un sucedáneo, digamos, traer personas de China para hacer las labores que antes hacían los esclavos. Es eso. Bueno, aquí se nos va a caer el carné ¿Sí? pesado, ¿ah? Pero Me voy a agarrar. fírmese. Me voy a firmar. La serie Kung Fu, ¿no? Kung Fu, yo vi Kung Fu. David güey. Carradine, ¿no? Ay, qué grande David Kwai Carradine. Chan Caine. Exacto. Él llega al oeste norteamericano en busca de su padre, ¿no? La clásica historia esa. Y bueno, ahí hay una comunidad china que ha llegado al oeste norteamericano, sobre todo a la costa, California, a trabajar en la construcción del ferrocarril, ¿no? Perfecto. Y eran muy maltratados debido a esta condición de precariedad. Bueno, lo mismo pasa en el continente sudamericano y en lo que nos incumbe a nosotros no llegaron a Chile, pero sí llegaron en gran número a Perú. Ya, En gran perfecto. número. Se sabe que en Perú hay una colonia china residente muy, muy importante, muy numerosa, muy potente y que ha influido culturalmente con mucha fuerza a la cultura peruana, la comida chifa, ¿no? Y esas cosas. Claro. Bueno, en el caso peruano, la esclavitud se abolió en Perú recién en 1854. Ya. Muy tardía, si la comparamos con el caso chileno. Y hacia fines de la década del 40, el presidente Ramón Castilla, el año de hecho 1849, decide, en vista de la escasez de mano de obra y que se venía, ¿no? venir esta abolición de la esclavitud, importar, ese es el término que utilizan, mano de obra china al Perú. Perfecto. Y desde la década del 1850 hasta el inicio de la Guerra del Pacífico, fines de la década del 70, o sea, más o menos unos 25 o 30 años, llegaron al Perú en ese breve periodo 100.000 chinos. 100.000, que además para el número de población que existía en aquella época en el Perú es una proporción muy grande. Muy grande, enorme. Y llegan en estas condiciones de gran precariedad, porque lo que se hacía ahí es que se firmaba un contrato de trabajo autorizado por las autoridades chinas en esa época, que estaban en una situación política y económica muy compleja, a que estos ciudadanos chinos, o en esa época más bien súbditos, ¿no? chinos, firmaran un contrato por 8 años para Ya. irse a trabajar, en este caso al Perú. Lo firmaban en China. Lo firmaban en China y llegaban al Perú Ya, perfecto. a trabajar en distintas áreas, por ejemplo, en la construcción de ferrocarriles, Ya. que fue al igual que... Igual que Kung Fu. Igual que Kung Fu, que Kung Fu, ¿no? O sea, debe haber algún Kung Fu que estuvo acá en Sudamérica. Puede ser, eventualmente, interesante, eso está Esa para Kung investigarlo. Fu se llamaba Boyang. Puede Vaya a ser. saber, o por ejemplo, ¿no? Por decir un Claro, nombre. claro. Oh. Un nombre que ahora está nombre en cualquiera. boca, ¿no? Exacto. Claro. Y bueno, y también en labores muy pesadas, en la industria del guano, la extracción del Ya. guano, que era una industria, un trabajo muy duro. Y labores mineras probablemente, ¿no? El salitre luego. Ah, ¿no? ya, perfecto. Y de hecho, las labores de la extracción del guano y luego del salitre, en particular el guano, eran tan duras que era común que trabajaran ahí presidiarios. Ahí de hecho están explotando, tenemos imágenes de esa explotación de guano en Perú. Exacto, en islas, ¿no? Islas Donde Chinchas. este era un recurso natural muy valioso en la época que se utilizaba como fertilizante. Ya. O sea, era una industria relevante, ¿no? Sí, Y la mano de obra no. barata era Sí, apreciada. era muy importante, sobre todo en este contexto del fin de la esclavitud, ¿no? Ya. Entonces llegan los chinos en grandes cantidades y resulta que los propietarios de la explotación de guano y sobre todo luego se van a trabajar a las haciendas azucareras que están en la zona norte del Perú, Ya. los explotaban sin misericordia. O sea, las condiciones, esa fotografía, por ejemplo, que es justamente de las azucareras, atrás se ven las cañas de azúcar, Ya. se ven las condiciones, el vestuario en que está ese trabajador chino que es un culíe y, ojo, engrillado, ¿no? Se puede ver en sus pies los grillos, ¿no? Ya, no me había fijado. Eso quiere decir de que ellos estaban sometidos a un régimen de trabajo semiesclavo, donde estaban vigilados por capataces, tratados a latigazos, dormían en galpones en condiciones miserables y los pagos se los hacían, por ejemplo, en vestuario y en comida. Ya. Y luego se los cobraban como deuda. En consecuencia, cuando cumplían los 8 años de contrato, no podían irse porque les decían, no, usted no puede irse si no ha pagado la deuda que tiene conmigo. Claro, y además no tenían recursos. Y también está la barrera idiomática, que Exacto, no es menor, no es nada menor y además el gobierno chino no se hacía cargo con una representación diplomática de la defensa de estos chinos, ¿no? Entonces su situación de indefensión era extrema. Esto fue tan grave que hacia la década de 1870 hubo rebeliones de los culíes en Perú, el año 1870, el 75 y el 76, violentísimas. Ya. Violentísimas en que ellos se alzaron, se tomaron las haciendas azucareras, asesinaron a los administradores y empezaron a asolar las regiones. Ah, ya. O sea, uno la podría comparar un poco como Espartaco.
locos, ¿no? Una cosa Claro. así. Y bueno, fueron reprimidos de manera durísima, ¿no? Ya. Entonces es en esas condiciones, ya hacia fines de la década de los 70, en que estalla la Guerra del Pacífico. Y ahí bueno. nosotros, digamos, Chile, ¿no? Y en particular las Fuerzas Armadas chilenas, entran en contacto con los culíes chinos en Perú. Obviamente para aprovechar también este levantamiento, ¿no?, que tenían respecto de Perú, finalmente. Sí, o sea, el enemigo, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, finalmente, ¿no? Exacto, exacto. Porque una de las situaciones que vivían los chinos en Perú era, por supuesto, el racismo, ¿no? Ya. Eran muy maltratados. De hecho, hay testimonios de peruanos que dicen que los culíes chinos eran tratados aún peor que los esclavos. Ya. Porque si tú eras propietario de un esclavo, por último, desde una perspectiva muy pragmática, lo cuidabas, ¿no? Es tu propiedad. Claro, era un bien. Es ¿no? un bien. Era como tener un auto, digamos, O para ser más brutales, como tener un animal, ¿no? Un animal, una Entonces, mula, claro, así cuidas los la trataban. mula, cuidas el caballo, Sí, es cuidas el tremendo. burro, cuidas la yunta de bueyes porque te trabaja, ¿no? Y eventualmente la puedes vender, porque es una propiedad. Claro. En el caso de los culíes, no, porque ellos estaban contratados por un plazo. Claro, no los podían vender, no era parte del patrimonio, es No. brutal, ¿eh? Entonces, ¿qué se hacía? Se les reventaba. Entonces, las condiciones de vida eran muy terribles. Ahora, ¿cómo aprovechó Chile esto? Y sobre todo lo que está vinculado con el papel de Patricio Lynch, ¿no? Sí, Y el sí. bloqueo de Iquique, ¿no? Que Sí, sí. Yo creo que ahí también esta Sí. población china tuvo, digamos, un papel. Sí, bueno, ¿qué pasa? Los chinos en Perú, recordemos que Iquique era peruano, ¿no? Hasta la Claro. Guerra del Pacífico, estaban instalados en Tarapacá en los trabajos del guano y del salitre, por los cuales habían llegado contratados, ¿no? Con estos contratos engañosos. Y bueno, al comienzo de la guerra, tras la ocupación de Antofagasta, Chile bloquea el puerto de Iquique, que es lo que posteriormente va a provocar el famoso combate naval de Iquique, ¿no? En sí. mayo de 1879. Ahí tenemos una ilustración del bloqueo, Claro. ¿no? Precisamente. Porque lo que se pretendía en ese bloqueo era impedir la exportación de salitre peruano para dañar la economía peruana y así, bueno, presionarlos en el contexto de la guerra. Y en ese bloqueo naval, las tropas chilenas, además de bloquear el tráfico marítimo, también bombardean, ¿cierto?, instalaciones peruanas. Y una de ellas es una instalación de procesamiento y exportación de guano al sur de Iquique, ¿no? Ya. En una zona muy cercana en la cual las tropas chilenas bombardean y desembarcan. Y los testimonios, esto muy temprano en la guerra, es que al desembarcar, los chinos que trabajaban ahí estaban dichosos con la destrucción de esta infraestructura y colaboraron con el desembarco chileno para darles información de dónde estaban escondidas, ¿cierto?, la maquinaria, las herramientas, aquellos implementos claves para ser destruidos por este ataque chileno. Entonces hay un primer antecedente que dice, vaya, ¿no? Aquí hay algo interesante. Estos chinos que están en el Perú están apoyándonos. Claro, una fuerza, ¿no?, que se puede utilizar a favor de los intentos chilenos de tomarse, ¿no? Que fueron exitosos finalmente. Exacto. ¿no? Creo que también estaban motivados porque había una gran población chilena, a eso se suma la población china, entonces se iba generando un ambiente favorable, ¿no?, para Sí. este desembarco Sí, y sí, llegada sí. de las tropas chilenas. Así es, así es. Y bueno, después de la campaña de Tarapacá y luego de Tacnayarica, ¿no?, ya a mediados de 1880, junio de 1880, hay un periodo, digamos, en que las operaciones militares se detienen. Ya. Ya hay un breve intento de negociación entre Chile y Perú para resolver la guerra que finalmente fracasa. En ese contexto, Patricio Lynch, que hasta ese momento un capitán de navío que no había tenido mando militar, se había dedicado más bien a labores administrativas, por ejemplo, la administración de las salitreras en Tarapacá, que era una cuestión muy importante. No, De menor, Chalanda. no, porque no. hay quienes dicen que ese era el núcleo, ¿no?, finalmente de la guerra. No, ese era el Ahí objetivo. está Patricio Lynch. Ahí de está hecho. Patricio Lynch, ahí ya como almirante, ¿no? Y luego como el administrador o jefe del Perú, o sea, el último virrey del Perú le llamaron, ¿no? En ese mira. momento, ese tipo de título. Bueno, y Lynch, que era marino, le propone a Aníbal Pinto, el presidente de la República, organizar una incursión naval a la costa norte del Perú, que hasta ese momento no había sido afectado por la guerra, Ya. de manera de presionar a los ricos terratenientes peruanos y también para dañar
la economía peruana, que exportaba, por ejemplo, azúcar de esa zona y que aún recibían ciertos abastecimientos militares. Esa es la denominada Expedición Lynch, ¿no? Exacto, exacto. Y Aníbal Pinto la piensa, no estaba muy seguro y finalmente la autoriza. En un momento le había dado el mando a José Francisco Vergara y él lo rechaza y se la da a Lynch. De hecho, ahí tenemos una imagen con la expedición, ¿no? Los lugares que... Esto correspondería al sur actual del Perú, ¿no? No, el norte del Perú. Ah, la parte norte del Perú. Si vemos... Trujillo. Claro, ahí está Piura y ya más arriba está el Ecuador, ¿no? Es el norte de Perú. Es de Lima al norte. Ah, mire. Que es una zona semitropical donde estaban las haciendas de caña de azúcar, ¿no? Perfecto. Entonces, finalmente Aníbal Pinto aprueba este plan y se arma una expedición bajo el mando de Patricio Lynch con 2 buques cargados de tropas y un buque de guerra que los escolte, ¿no? Que los acompañe en momentos en que Chile dominaba la costa, ¿no? El mar, después de la campaña naval. Y esto va con 2.600 hombres del ejército, entre infantería y caballería, ingenieros, en fin. Y comienzan, a partir de septiembre de 1880, a asolar la costa norte del Perú, desembarcando en una serie de ciudades y puertos con el propósito de ocupar estas haciendas azucareras u otro tipo de infraestructura y combinar, ¿no?, a los propietarios, a los dueños de esas haciendas o de lo que fuera, a que pagaran contribuciones de guerra. La idea era la siguiente, o más bien la justificación entre comillas legal, que bueno, esos territorios eran en ese momento ocupados por las fuerzas militares chilenas, en consecuencia estaban bajo la autoridad chilena y sujetos a las leyes de la guerra. Y dentro de eso se consideraba legal el que los habitantes pagaran contribuciones de guerra para mantener a esas tropas de ocupación. Ese era el argumento. Desde la perspectiva peruana, este era un pillaje, ¿eh? Pero el ejército chileno estaba ocupando ese espacio hacia el norte del Perú, físicamente. No, son solo desembarcos. Eran solamente desembarcaban, hacían esta como operación, ¿no? Claro. Y después volvían. Por ejemplo, el primer desembarco, esta expedición parte el 4 de septiembre de 1880. 5 días después desembarcan en el puerto de Chimbote, la zona norte del Perú, y lo ocupan. No hay resistencia militar alguna. Se pasean libremente y lo utilizan como base de operaciones para incursionar al interior. Y en una de esas incursiones llega a unas riquísimas haciendas azucareras, ¿no? Y bueno, está el administrador, que es hijo del propietario, políticos y comerciantes muy ricos peruanos, senadores por la zona, mucha plata, unas haciendas espléndidas, muy modernas. Y bueno, y Lynch dice, o me pagan esta contribución de guerra, que era altísima, o le destruimos la infraestructura. Se acabó, bajo esta argumentación, ¿no? Claro. Y bueno, se entera el presidente de Perú, Pierola, y prohíbe terminantemente que se le pague un peso, ¿no?, a los chilenos, por motivos políticos, evidentemente. Y el administrador le dice, mire, nosotros no podemos pagarle porque nos lo tienen prohibido. Bueno, dice Lynch, entonces esto se destruye. Y cuando entran en las instalaciones de esta hacienda azucarera, descubren en galpones cientos de chinos encerrados viviendo en condiciones miserables. Ahí está el presidente, veíamos imágenes del presidente de Pierola de la época del Perú. Sí. Pero parece que esta orden tampoco tenía mucho sentido, porque en el fondo ellos no tenían tropas, los peruanos, para los efectos de proteger estas haciendas de la amenaza, ¿no?, de Lynch. Es justamente lo que Lynch les responde. Le dice, claro, mire, o sea, su jefe supremo puede decir lo que quiera. Exacto. Sin embargo, él aquí no tiene autoridad porque no está bajo soberanía peruana en vista que está siendo ocupada por nosotros. No hay nadie. Claro, así que yo le recomendaría que envíe tropas a defender lo que él no ha podido hacer y que no lo haga mediante las palabras, ¿no? Bueno, pero ahí está el descubrimiento de estos trabajadores chinos. ¿Y cuál fue la postura de ellos frente a esta incursión chilena? Bueno, llega Patricio Lynch al mando de esta expedición y resulta que Patricio Lynch no solo es el jefe militar de esta expedición que llega a estos lugares a liberarlo, sino que además Patricio Lynch hablaba chino. A ver, pero ¿cómo? A ver, profe, yo creo que... Patricio Lynch. ¿Cómo es la cuestión? Patricio Lynch. Patricio Lynch. Oye, pero ¿cómo va a haber hablado chino? Patolín. ¿Cómo Patricio Lynch va a haber hablado chino? Hablaba chino cantonés. ¿Pero cómo? ¿Por qué?
Lo que pasa es que, bueno, Patricio Lynch era un oficial de marina, ¿no? Ya. Y en la década de 1860, antes de la guerra con España, la Armada chilena es, en cierto modo, desguazada debido a problemas económicos, ¿no? Ya. Entonces muchos marinos profesionales quedan un poco sin pega, ¿no? Y en ese contexto, Patricio Lynch hace una especie de intercambio, por así decirlo, entre el gobierno chileno y su majestad británica. Y él forma parte de la Marina Británica como un oficial, ¿no? Haciendo una suerte de especialización, ¿no? Es como cuando se enviaban los militares chilenos a la Escuela de las Américas, si tú quieres. Como para, claro, para profundizar sus conocimientos. Exacto. Bueno, y su profundización de conocimientos la hizo en la práctica en las guerras del opio. Participó en la guerra del opio. Participó en la guerra del Lynch. opio, 1865, guerras ¿Qué del son opio. las guerras del opio, en resumen? Las guerras del opio son unas guerras que perpetran varios países europeos, ¿Ya? países imperialistas europeos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, para presionar al Celeste Imperio, ¿no? A China, para que abra sus mercados a la comercialización del opio. O sea, es una guerra repugnante en la cual estas potencias europeas, con una superioridad militar y tecnológica en relación a los chinos que era abrumadora, para que ellos permitan que el tráfico de opio se sostenga, que estaba causando estragos entre la población china, porque tenían intereses económicos en ese tráfico. Era un buen negocio el opio, ¿no? Era un estupendo En ese negocio. momento no estaba ni prohibido, obviamente. No, pues, pero sí la monarquía china quería así prohibirlo en vista de estos problemas que estaba provocando en la población china, siendo que era una costumbre milenaria, ¿no? Ya. Bueno, Patricio Lynch es parte de una de estas expediciones navales británicas y participa en esta guerra y bueno, está en China varios años y conoce la cultura china y aprende el chino. Oiga, imagínese, o sea, la imagen, ¿no? De Patricio Lynch llegando al norte del Perú, abriendo, ¿no? Estas bodegas con personas que son obviamente ciudadanos chinos, Sí. que están siendo abusados y de repente le empiezan a hablar en chino. O sea, debe haber Claro, le sido, dice, chiquillo, Chiquillo, ¿cómo estamos? Llegamos, claro. O le van a decir muy mal, pues. Claro. Pero obviamente. Sí, no, sí, los chinos lo llamaron. Esto es un poco leyenda, ¿no? Ya. El príncipe rojo, porque el uniforme chileno rojo, ¿no? Y llega a hablarles en chino y a liberarlos. Entonces los chinos lo amaron, por supuesto, Claro. ¿no? Y son liberados. Y bueno, esta expedición Lynch se prolonga por casi 2 meses. Recorre todo el norte del Perú cometiendo estas depredaciones. Pero ahí uno ve que había, como tú bien decías, un cierto también interés de Patricio Lynch, no solo humanitario en la liberación de estos chinos, sino que, por ejemplo, al mes siguiente, ¿no? En Trujillo, desembarcan y lo mismo, ¿no? Van a las haciendas y en este caso se comunica con el prefecto de Trujillo, que es una autoridad político-militar, un coronel de apellido Salmón, y lo mismo, le dice, bueno, aquí usted tiene que pagar contribución de guerra porque, o si no, le destruimos todo. Y este coronel le dice, muy bien, pero denos algo de tiempo porque este tipo de cosas, esta cantidad de dinero no se consigue fácilmente. Y Lynch le dice, mire, la verdad que el tiempo no es mucho porque detrás de mis unidades militares hay, él dice, una falange, así dice, una falange de más de 1000 chinos de los cuales yo no puedo hacerme cargo y que podrían cometer saqueos. Podrían cometer en una saqueos. de esas, Claro. puede ser que le llegue a pasar algo. Claro. Si usted no me paga Se rapidito. nos pueden arrancar, ¿no? Oye, ¿y ¿dónde están los chinos? ¿Se fueron en las embarcaciones con Lynch? ¿Cómo, o los dejaban en la zona, los liberaban? Después de la expedición Lynch, terminando, que Ya. esto empieza en septiembre, octubre, hacia principio de noviembre, vuelve la expedición a Arica, ¿no? Que había sido ya capturado por las tropas chilenas, y él embarca a 400 chinos culíes. 400 chinos. 400, se los lleva en sus buques hacia Arica porque él ve que les pueden ser útiles en vista de esta devoción incondicional, ¿no? Hacia Patricio Lynch y hacia el ejército chileno. El príncipe rojo. Claro, ya que los liberó. Mira. Poco después empieza la campaña de Lima. ¿Y cómo surge Quintín Quintana? ¿Quién era él? Eso es muy interesante. Resulta que el gobierno chileno decide que estas negociaciones de paz fracasan y que hay que ocupar Lima. Mira, ese es Quintín Quintana para la Ahí gente está que dice, Quintín mire, ¿sabe Quintana. qué?
No era chileno precisamente. No. Ciudadano, era chino. Era chino y él fue un culí también. Fue culí también. Él llegó al Perú el año 1866, contratado con estos contratos, ¿cierto?, engañosos, y trabajó como culí durante 8 años en estas condiciones terribles, miserables, y él logra salir, ¿no?, de ese contrato y adopta el nombre del que le había sido su patrón, que al parecer lo trató mejor de lo que solían tratar los patrones a los chinos culíes. Entonces adopta el nombre de Quintín Quintana porque su patrón era de apellido Quintana, y de manera de castellanizarlo para hacerlo más sencillo de comprender para los españoles, los peruanos, los chilenos que Eso fueran. se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Que castellanizan los nombres muchos ciudadanos chinos cuando vienen a países de habla hispana, ¿no? Como por ejemplo Emilio Yang. Exacto. De nuevo, pero un ejemplo nomás, por mencionar algo, ¿no? Un nombre que viene. Un nombre que me viene a la cabeza, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces está Quintín Quintana. Claro. ¿Cuál es el rol que tiene en toda esta historia? Bueno, lo que pasa es que ya en noviembre del año 80 desembarcan tropas en distintos puertos del Perú para luego adentrarse en el territorio peruano y avanzar hacia el norte, hacia Lima, ¿no? Y bueno, Lynch desembarca con su división, ahora es general de división, ¿no? Lo ascendieron en la zona de Pisco, y el coronel Amunátegui, comandante del regimiento Chacabuco, en Ica. Y al desembarcar ahí, se encuentra con un líder de la comunidad china, de estos culíes, que nuevamente reciben a las tropas chilenas alborozados, ¿no? Porque han sido liberados de esta condición de semiesclavitud, y ahí está Quintín Quintana, quien después de haber salido de su condición de culíe, se dedica al comercio. Ya, perfecto. Y le va muy bien, se enriquece, porque estos 100.000 chinos no todos eran culíes, algunos está se José dedican al comercio. Amunátegui, por si acaso, para que la gente sepa el comandante del regimiento Chacabuco, Tal ¿no? cual. Un histórico regimiento del Ejército de Chile. Y bueno, ya hace amistad con el coronel Amunátegui, a tal nivel que el coronel Amunátegui va a ser el padrino de uno de los hijos de Quintín Quintana. Van a ser compadres, ¿no? Y Quintín Quintana acompaña a la columna Amunátegui en este recorrido desde Ica hasta Lima. También la división Lynch avanza, y durante este avance, que va a ser de más o menos un mes y medio, hasta llegar a las puertas de Lima desde el sur, pasa de nuevo lo mismo. Haciendas con chinos esclavizados que son liberados por el avance del ejército chileno. Esto llega a tal nivel que, por ejemplo, la división Lynch tiene como 1.000 chinos. O sea, levantados en armas. Obviamente ellos estaban peleando junto con las tropas chilenas en contra del Perú, ¿no? Así es, lo que tú decías, el enemigo común nos hace amigos, ¿no? Claro. Y en este caso, eso sí, los chinos son incorporados al ejército chileno, pero no como combatientes, sino que como auxiliares. Entonces hacían trabajos, por ejemplo, de cavar trincheras, trabajos de ayuda en las ambulancias, de transporte de heridos, de enterrar muertos, ¿no? Y hay una cuestión muy peculiar. Se organiza un batallón de zapadores que está especializado en la desactivación de explosivos, bajo el mando de un capitán chileno de apellido Villarroel, que había sido bombero y era experto en explosivos. Y ese batallón estaba integrado por chinos. Se llamó el Batallón Vulcano. Batallón Vulcano. Eso, el dios, ¿no? que funde, ¿no? En su yunque, ¿no? Los metales. Y ha sido unas tareas muy delicadas y muy peligrosas. Bueno, muy peligrosas, pues además también eran clave para que después las tropas pudiesen de infantería avanzar. Exacto. De forma segura en el terreno hacia Lima, ¿no? Que las minas explosivas en esa época eran un armamento muy nuevo y al cual las tropas le tenían gran temor. Entonces este batallón Vulcano, bajo el mando del capitán Villarroel, conformado por chinos, hizo esa tarea tan delicada y tan importante. Mira, bueno, tenemos más que contarnos acerca de la participación china en nuestra historia, las relaciones entre el gigante asiático y nuestro país. Así que les pido que continuemos esta clase. Tenemos un pequeño recreo, porque obviamente como corresponde. Pero después de este pequeño recreo, suena de nuevo la campaña y los esperamos en lo que viene de Stop Hispano. Oiga, profe. Muy bien, se acaba el recreo, que suene la campana porque vuelve la clase, ¿no? Segunda parte y final de esta historia de Chile y China. Nos quedamos con Quintín Quintana, ¿no? Sí. Que era este chino que además lideró a otro grupo de connacionales de él, ayudando a las tropas chilenas en la Guerra del Pacífico.
Y bueno, ¿cómo avanza esta historia, no? Bueno, se llega a las puertas de Lima antes de las batallas decisivas, ¿no? De Chorrillos y Miraflores, 13 y 15 de enero de 1881. Chacho como a Chico. Como el chacho chino. El chacho chino. No estamos poniendo chino. Un poco. No vaya a saber. La gente se asusta ahora con el tema de China. Sí. No hay que ser amigo de un Pero chino. mira, ahí está uno de los campamentos precisamente que usted nos señala. Eso es Lurín. Es una localidad al sur de Lima, claro, que ahora es un suburbio, pero que en esa época era un pueblito al sur de Lima donde se instala el campamento chileno. Mira, y ahí coloreamos en rojo. ¿Ah? No sé por qué eligieron ese color, señor. Ese es Quintín Quintana. Pero ese Quintín Quintana que está ahí en esa fotografía, en la parte inferior derecha. Sí, ahí está él. Sí. Mira. Bueno, ocurre una cosa muy curiosa. El día 11 de enero, o sea, 2 días antes de la batalla de Chorrillos, hay una ceremonia en Lurín, en un templo chino, donde Quintín Quintana y un buen número de chinos que acompañan al ejército invitan a las autoridades militares chilenas en un templo chino a participar en esta ceremonia. Sí. ¿Ya? Y esta ceremonia consiste en un juramento, básicamente. Ahí hay una historia, una caricatura de eso, en que Quintín Quintana jura que él y todos los chinos que lo siguen van a obedecer ciegamente las órdenes del mando chileno. Si nos ordenan pelear, pelear. Si nos ordenan matar, matamos. Si nos ordenan morir, morimos. Esa clase de juramento. Y luego de eso se degolla un gallo y se bebe su sangre para que esto quede firme. Oiga, eso parece más bien una ceremonia tipo vudú. No, sí. Pero es bien impactante. De hecho, ahí está Quintín Quintana, que es la persona que en la caricatura tiene agarrado el gallo con una especie de cuchillo cocinero, un cuchillo, ¿no? Sí, claro. Y está Amunategui, ¿no? No estoy seguro si es él u otros, pero son altos oficiales militares que concurren a esta ceremonia porque evidentemente era de interés del ejército este vínculo, ¿no? con los chinos en Perú, que estaban colaborando de gran manera, ¿no? con el ejército como auxiliares. Y esto es previo a la batalla. Previo a la batalla hay un corresponsal de guerra que lo publica en la prensa chilena porque él participa, es testigo de esta ceremonia, que es muy impactante, ¿no? Y bueno, luego vienen las batallas por Lima, Chorrillos, Miraflores, la derrota peruana el día 15 de enero y el desbande del ejército peruano hacia Lima, y ahí ocurren saqueos por los militares, los soldados derrotados, desertores, el lumpen de Lima, y son saqueados los comercios chinos. De hecho, ahí están las tropas chilenas entrando a Lima. Esos 2 días después, el día 17, pero entre el 15 y el 17... Lima es objeto de saqueos y ahí los chinos van a ser víctimas del saqueo del populacho limeño en represalia, ¿cierto?, por esta colaboración. Claro, o sea, eran vistos también como enemigos, ¿no? Exacto. Eso era antes, claro, en ese desbande que se da precisamente antes que entren las tropas chilenas a Lima, pero cuando ya era inevitable. Sí, de hecho, los chinos que participan en el ejército chileno a estas alturas se les ha entregado uniformes militares chilenos. Entonces, en ese sentido, bueno, son parte del ejército. Si bien no combatientes, bueno, colaboran directamente. Así que la situación de los chinos en Perú en esa época es muy difícil. Y uno de los que símbolo de aquello es Quintín Quintana, ¿no? Que él, bueno, va a colaborar con Patricio Lynch, que va a ser el administrador, el jefe militar y político de Perú durante un buen tiempo. Durante la ocupación chilena le van a llamar el último virrey del Perú, ¿no? Y resulta que él tiene que hacerse cargo de la reconstrucción económica del Perú. Y nuevamente está el problema de la falta de mano de obra. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿De nuevo con los chinos? De nuevo con los chinos. y ahí Quintín Quintana va a ser parte de ese regreso de los chinos al trabajo, pero ahora en condiciones distintas, ¿no? Ya no de semiesclavitud, sino como con trabajadores corrientes, como podrían haber sido los trabajadores peruanos, que no estaban sometidos a esta compulsión y que con un sueldo, digamos, que no era en la mitad de lo que era lo que ganaban los chinos antes en la condición de culíes, ¿no? Y eso también va a provocar que muchos chinos se vengan a Chile, en particular a la zona salitrera, viendo que ahí hay oportunidades económicas y en vista de la animadversión, ¿no?, de los peruanos en ese periodo contra muchos chinos porque habían colaborado con el ejército chileno. Y uno de ellos va a ser Quintín Quintana, que se va a venir a Chile y va a terminar en Santiago como detective de la Policía de Investigaciones. Oye, la vida de Quintín Quintana es extraordinario, es extraordinario. Pero ¿cómo va a terminar en la Policía de Investigaciones? En la Policía de Santiago. Detective. Era un detective. Ahí está, mira. Y decían que era un detective extraordinario.
Mire, Muy inteligente. Ahí ¿no? está. Buenísimo. Me dices que ahí hacia el lado derecho está Quintín ¿sí? Quintana como detective. Claro, ¿no? él era miembro de la policía municipal, aún no Ya. se unificaban las policías en Chile, entonces la policía de Santiago. Y decían que él era muy hábil, muy simpático, muy elegante, que tenía unas excelentes relaciones con la prensa, muy diplomático, y que los delincuentes le temían. El detective Quintín Quintana. Exacto. Qué increíble. Pero ya superada la Guerra del Pacífico, ¿cuál es el rol de la población china en la época del salitre y qué es este tema de los cafés orientales? Ah, perfecto. Bueno, Parece interesante. sí, es muy interesante. En esa época, justamente después de la Guerra del Pacífico, llegan chinos a Chile. Antes eran escasísimos, llegan en mayor cantidad y empieza un giro comercial que es un café que se llama el café oriental, café chino Ya. o piguchen, Piguchen. los ya. piguchenes. Y esto eran cafés, un local donde Ya. se toma café, así, el café Haití, por poner Como un café. ya. Un café, una cafetería, si se quiere. Pero resulta que detrás, ¿no?, del café no me digas. había actividades ya, No me digas. podríamos decir, non sanctas. Mira, había un aviso, de hecho, acá nuestro equipo muy interesado en esta parte de la historia, Ya. buscó abnegadamente un aviso de la época, Ah, excelente. donde decía restaurante y casa de cena con Tong. Kongtong. Julio Chiang, 21 de mayo de 1833. Ah, esto es mucho más Saludo al antiguo, pueblo ya. chileno en su 144 aniversario de su independencia. Ah, mira. Pero ahí está, ¿cómo del 21 de mayo al 33? ¿Y será arriba los también el 144 Cabaret años? Asia también? Ajá. ¿Será? Quizás. Pues, ¿ah? Está rara la fecha, ¿eh? Sí, está rara. Sí. Pero bueno, ajá. estos muchachos igual buscaron un No, café y lo pillaron. Ese, o sea, también hay ese- que... ese es el aviso, por supuesto, ahí Claro. estaba. Sí, no, es muy interesante porque... perdón, pero me dice que es la dirección 21 de mayo de Ahí 1833. está, pues claro, no podía calle ser. 21 de mayo. 1833. número 1883. Ahí está. Es que ahí estos está. cabros saben ya, Sí, pues, saben dónde uno está dice, ubicado. ¿qué pasó? Claro, claro. Son un local, ellos eran allá. Habrían sido Ya lo habituales. conocían. Sí, ya lo conocían, Porque tienen ¿qué pasaba en los conocimiento cafés histórico. orientales? ¿Qué pasaba? Eran locales de citas de amor clandestino. Notable. Por favor, anótelo. Cita, ¿cómo es? De amor clandestino. Citas de amor clandestino. Lugares de cita. Es como un motel, entonces. Exacto, eran moteles. O sea, fueron como los precursores de los moteles. El motel. El motel, Sí, cita, el motel parejero. el motel parejero. El motel parejero. Atrás del café. Claro, incluso se le llamó cafés burdeles. Me parece Café que de burdel, pronto no, pero eso había, es más había, grosero. había en algunos atención a clientes. Ah, ya. O incluso se llegó a decir de que se habían instalado fumaderos de opio. Ah, Sí, ya. bueno, era una tradición de la cultura china. De hecho, los chinos que se instalan en el norte de Chile, sobre todo en los puertos salitreros, ¿no? Pisagua, en Antofagasta, en Iquique, en fin. La colonia china, en sus asociaciones, ¿no?, de la comunidad china, también, bueno, había fumaderos de opio. Pero en La- distintos lugares del mundo, ¿no? Sí, Donde había sí, sí, colonias sí. chinas, se instalaron fumaderos de opio. Por ejemplo, ahí estamos viendo una imagen que no es de Chile, es de Estados Unidos, ¿no? Estos Ajá. fumaderos, porque habitualmente la gente iba, ¿no? Fumaba opio durante largas horas, estaban tendidos, Sí, ¿no? sí, sí, Como sí. en una colchoneta, para decirlo de alguna Exacto, forma. claro. Y estaban ahí básicamente fumando opio y Sí. pasando los efectos de Sí, de esa droga. Estos efectos de ensoñación, ¿no? De Por eso ensoñación, quedaban claro. acostados, era como un semisueño. Y la autoridad chilena no tenía ningún problema porque era una costumbre china y en esa época no había problemas de narcotráfico en ningún caso. Ya. Entonces era una costumbre local. Sin embargo, estos cafés chinos empiezan a expandirse en gran número. Ya. En gran número, y ya la autoridad se empieza a poner nerviosa, porque está esta situación de hotel parejero y de pronto también de prostíbulo, ¿no? Ya. Y empiezan a ser reprimidos. Pero, por ejemplo, el historiador Maximiliano Salinas, que hizo una investigación al respecto, publicó mapas y estaba repleto de cafés chinos, en el caso, por ejemplo, de Santiago. Hizo una investigación histórica con fines, digamos, historiográficos Evidentemente. para establecer un mapa, ¿no? Sí, de los todas mapeó, las ubicaciones los mapeó. precisas de todos estos lugares. La Alameda entera, Estación Central, el barrio Estación, el barrio Recoleta, Avenida Mate, incluso el centro aristocrático de Santiago, decían que había un café chino al lado del domicilio de don Eliodoro Yáñez. Entonces ahí ya se empezaron a mosquear las autoridades y fueron reprimidos, ¿no? Entonces, Claro, fíjese, acá tengo alguna referencia del estudio de Maximiliano Salinas, que también nuestro equipo analizó con especial ahínco, ¿no? Fantástico. Los cafés orientales se extendieron por toda la Alameda, Ajá. el barrio Estación, el mercado,
San Diego y Avenida Mata, el barrio San Pablo y hasta en el mismo y entonces aristocrático centro de la ciudad, ¿no? En la esquina de San Antonio y Esmeralda. Estaban en todas partes. Justo en el domicilio de don Eleodoro Yáñez. Justamente. Mira, ahí está, claro, al frente. Ahí está. Tenía una... Salía don Eleodoro y... y lo primero que se miraba decía, chuta, aquí está. Es un café. Un café. Es un café. Es un café. Entonces, en vista de esta situación, son reprimidos, ¿no? Ya. Otra cosa que sale son derechamente los fumaderos de opio, que era parte de la cultura china. Y hay una crónica muy entretenida publicada en el diario La Nación, el año me parece 1923, donde unos periodistas, unos ágiles periodistas, ¿no? deciden ir a meterse a un fumadero de opio en Santiago, ¿Ya? porque los habían dateado de que había uno en el barrio de Estación Central. ¿Ya? Y llegan dateados diciendo de que ellos eran consumidores de opio. Ah, ya. Y les permiten ingresar. Y es publicado en La Nación en varias ediciones que causa gran revuelo su experiencia en el fumadero de opio. Entonces ahí muestran un poco este lugar exótico, misterioso, ¿no? Cómo era y bueno, y cómo eran los efectos del opio que generaban como muchas fantasías, ¿no? Lo que se pensaba es que al consumir opio se viajaba como a un paraíso, ¿no? En el cual uno era atendido por hermosas damas. Paraíso, ¿no? Oriental. Exacto, ¿no? Exacto. Y bueno, ellos causan gran impacto entre los lectores chilenos que tenían mucha curiosidad de conocer cómo era esto del fumadero de opio y el efecto de estas drogas en los consumidores. Entonces empezaron a ser reprimidos, ¿no? Para estos efectos. De a poco, porque se consideraba de que el consumo de opio, bueno, era cosa de los chinos, ¿no? Ahora cuando empiezan a consumirlo los nacionales, claro, se empiezan a poner más nerviosos y en la medida en que se empiezan a implementar las primeras leyes que regulan y sobre todo prohíben el consumo de drogas, porque a principios del siglo XX la verdad que no era tema. Cuando empieza a convertirse en un tema de salud pública y sobre todo de narcotráfico, un tema criminal, es más hacia la década del 40. Sí, porque el consumo del opio además es altamente adictivo y también causa severos daños. Sí, que es relevante. Y desde el punto de vista económico, un sujeto durmiendo todo el día. Exacto. Tampoco. No, de hecho, bueno, ahí veíamos las imágenes, eran eso, eran camas que se instalaban y las personas consumían durante largo rato, porque la verdad ahí está, ahí se ve, porque estaban básicamente inmovilizados en este estado, ¿no? Fantasioso, ¿no? De somnolencia, ¿no? Es como estar en un semisueño durante horas. Exactamente. Ese ahora, es el profe, avanzando ya más en la historia, ¿cuándo empezamos a tener ya relaciones formales con China? Las relaciones diplomáticas entre Chile y China se establecen en diciembre de 1970, apenas asumido Salvador Allende. ¿Recién? Las primeras relaciones diplomáticas de un país latinoamericano con China es Chile. Ah, ¿en serio? ¿Y por qué esa situación? Por la Guerra Fría. Por la Guerra Fría, por la influencia norteamericana, además que en esa época existía todavía la pugna, que ahora ya no es tanta, entre China continental y Taiwán, que era la China nacionalista, ¿no? Entonces muchos países latinoamericanos, siguiendo la política exterior norteamericana, tenían relaciones con Taiwán, pero no con China. Pero Chile es pionero. De hecho, piensa tú que al año siguiente, en 1971, es el viaje clandestino de Henry Kissinger a China para negociar la apertura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China, que fue un cambio de política exterior y estrategia norteamericana gigantesco para aislar a la Unión Soviética. En ese sentido, nosotros fuimos pioneros. Mire, qué notable, ¿eh? Sí. Ahora, después del gobierno de Allende, el golpe de Estado, uno dirá, bueno, ¿no? Este régimen de Augusto Pinochet anticomunista habrá, digamos, borrado lo que hizo Allende con esto, porque usted sabe que acá, gente de principio, no nos gustan los comunistas. Y volver a tener relaciones con Taiwán, que era la China nacionalista. Y tener, que eran los verdaderos. Pero ¿y qué pasó con Augusto Pinochet? Nada. ¿Con el dictador? De ninguna manera, no se rompen relaciones. No se rompe. Es que dicen, profe, que el único comunista malo es el comunista pobre. El comunista con lucas. A todo el mundo le parece. O como decía Mao, no importa el color del gato, sino que caza ratones. Exactamente. Y parece que eso es lo que estaba pensando Pinochet. Sí, no, pragmatismo. Todos los países de la órbita socialista de la época rompieron relaciones diplomáticas con el Chile de Pinochet, excepto China y Rumania. ¿Y Rumania? China no rompe relaciones con Chile. Y, por supuesto, la dictadura tampoco pretende romper relaciones diplomáticas con China. Lo único que hacen es reemplazar al embajador, que era don Armando Uribe. Y bueno, y mandan un embajador de Pinochet.
Y sería, de hecho, por ejemplo, China va a apoyar a Chile en sus reclamaciones de soberanía en la Antártida. Y el año 1985, cuando se instala la primera base china en la Antártida, llamada Gran Muralla, evidentemente, se instala a 2 kilómetros de la base Presidente Frei chilena, con apoyo chileno, y es lo que se suponía que era el territorio soberano chileno en la Antártida. Ahí está la Gran Muralla china en la Antártica, ¿no? Así es. Que, como usted bien dice, queda muy cerca de la base Frei, que es la base principal que tiene nuestro país en el continente blanco. Claro. ¿No? Ahora, pero hubo algún tipo de contacto más profundo entre Pinochet y también dictadura china, ¿no? En eso sí que eran de distintos signos, pero sus métodos no eran más o menos equivalentes. Claro, yo diría que ahí hay una perspectiva, desde los chinos ellos ven a muy largo plazo, ¿no? En el sentido, el que haya un cambio de gobierno en Chile no les era tan importante, eran relaciones de Estado. Incluso al parecer habría habido ciertos intentos de colaboración militar, sobre todo después del embargo norteamericano de armas con la enmienda Kennedy, ¿no? A fines de la década del 70, entre Famae y Norinco, que es una empresa militar china muy potente. Pero fíjate lo interesante, se termina la dictadura, viene la vuelta a la democracia y las relaciones entre Chile y China no hacen sino fortalecerse. Entonces estos cambios políticos en Chile en cuanto a las relaciones con China al parecer no tienen mayor importancia. ¿Pinochet visitó China? No, que yo sepa, no. Dice que en 1993, sí, claro, que eso ya era... ya no siendo jefe de Estado. No siendo, claro. Era el dictador Pinochet, pero ya había dejado, entre comillas, el poder y estaba... Lo que pasa, es que Pinochet y la dictadura de Pinochet estaban aisladas internacionalmente de manera muy severa, entonces en ese sentido para los chinos recibir una visita al general Pinochet habría sido complejo, ¿no? Entonces las cosas eran más bien bajo cuerda, pero lo que sí ocurre... Pero esta fue como comandante en jefe, entonces. Claro, eso debe haber sido. Claro, porque piensa tú que tras el regreso de la democracia en Chile, el año 90, y hasta el día de hoy, todos los presidentes chilenos, todos, Elwin, Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, ahí tenemos. Todos ellos, y Sebastián Piñera, han visitado China en todos sus gobiernos. Y hemos recibido respectivas visitas de presidentes chinos a Chile desde el año 90. Habíamos visto a Patricio Elwin, ahí está Eduardo Frei Ruiz-Tagle también en China. Sí. Y también la presidenta Bachelet estuvo en China, ¿no? Sí, estuvieron ahí todos. Está, Sí. Y por supuesto para fortalecer las relaciones comerciales. Claro. Ese es el asunto. Bueno, acuerdos de tipo científico-tecnológico, Piñera también. Oye, muy parecida a la foto, es como si lo hubieran photoshopeado. De veras, el mismo lugar, el mismo emplazamiento parece, ¿no? Y el presidente Gabriel Boric también, ¿no? Sí. Ahí está, muy parecida a la foto. Es el mismo lugar, Tiene el mismo camarógrafo, el mismo giro de cámara, todo. Quizás sean hasta los mismos niñitos. Una cosa increíble. Bueno, pero parece que el pragmatismo, ¿no? Es algo que se ha mantenido durante todo este periodo de tiempo, desde que se establecieron las relaciones en el gobierno del presidente Allende. Así es. De hecho, yo diría que la culminación de estas relaciones diplomáticas y sobre todo económico-comerciales el año 2006 con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Chile y China. Entonces, los vínculos entre nuestro país y China son cada vez más estrechos. Y hay gente que se queja de los malls chinos. Imagínense, ¿no? Hemos firmado tratados de libre comercio, se han abierto las puertas de nuestro país precisamente para las importaciones chinas. China, además, es el principal comprador, por ejemplo, de cobre que tenemos, que uno obviamente le dice en el sueldo de Chile. Y es nuestro principal socio comercial. Es nuestro principal socio comercial hace años. Y nosotros somos el tercer socio comercial de China en América Latina después de México y Brasil. ¿En serio? Sí, los vínculos son muy potentes. O sea, tenemos esos nexos. Por lo tanto, no se extrañe si esto no empieza con Lavín. Esto viene de hace muchos años atrás. Exacto. Y obviamente esto yo creo que va a seguir y va a continuar porque esas relaciones, como usted bien dice, profe, son estratégicas para los dos países. Exacto, así es. Sí. Oiga, tremenda clase, profe. Así que muchísimas gracias. No, por favor. La verdad gracias por la invitación. El melón. Y gracias por el melón. Ese melón, mire,
Como les digo, esta fue mi última clase, ¿no? Asistiendo acá Se con pasó. usted en el estudio, ¿Sabe? en esta sala, Sí. con el profe. La próxima semana viene el alumno titular, que es Freddy Ajá, Stock. claro. Pero que conste que yo le hice el regalo del melón. Sí, sí. Stock, tú no te puedes llevar ese mérito. Así que muchas gracias, profe. Se lo voy a sacar en cara al Sáquele en señor cara cada vez Stock. que le traiga una manzana y el melón. Y el melón, No, y el membrillo, obviamente. aquí por falta eso- una sandía. Insuperable, como es insuperable esta clase. Y lo que vamos a ver estos restos de días, del día de mañana, pasado mañana, toda la semana en Stock Disponible. Los esperamos en un nuevo capítulo mañana acá por Vía X. Muchas gracias, profe. No, gracias a usted, señor Daza. Nos vemos. Chao. Hasta mañana.